Y bien, bueno, a continuación, para dar el inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez, es doctor en psicología clínica y de la salud, magíster en gestión educativa y en recursos humanos y habilidades directivas. También es psicólogo docente de pregrado y posgrado. También es director del magíster en educación emocional y convivencia escolar de la UNAP. Ya sin nada más que agregar por mi parte, le damos el paso a Jonathan para que inicie la exposición. Bien, hola, ¿cómo están todos y todas? Siempre Jonathan Martínez Líbano, por si acaso, el apellido de mi madre es súper importante, ¿ya? Disculpe, Em, profe. sí, pues si mi madre no estaría acá, pues amigo, ¿no? Sí, Probablemente es más por importante que supuesto. mi papá, Sí, sí. pero no le digan eso a mi papá, ¿ya? Ya bien, bueno, hoy día vamos a hacer una clase súper interesante, honestamente. Es como un sueño poder estar haciendo esta clase dado que la terapia aceptación compromiso de verdad que es una metodología absolutamente, bueno, podríamos decir que es nueva, sí, pero no es tan nueva honestamente, igual lleva varios años. Lo que pasa es que en Latinoamérica no ha sido muy como desarrollada, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a hablar de varios conceptos generales, ¿ya? Varios elementos centrales de lo que es la terapia de aceptación compromiso. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más pedagógico posible, dado que hay conceptos que de pronto son un poquito más complejos y que requieren obviamente probablemente una segunda mirada. ¿Ya? Y para eso precisamente el curso, pues, en definitiva, para hacerlo un poquito más profundo y revisar las muchas técnicas que tiene esta terapia de aceptación compromiso, ¿ya? Yo descubrí esta terapia de aceptación compromiso a la fuerza, honestamente, eso debo reconocerlo. Yo en mi momento fui, o sea, soy obviamente terapeuta cognitivo-conductual de segunda generación, em, y había muchos pacientes que lamentablemente no podían cambiar del todo las formas de pensamiento, ¿ya? Generalmente sí, avanzaban, ojo, eso también hay que reconocerlo, ¿ya? Sin embargo, no avanzaban al 100%, ¿ya? Y yo creo que la terapia de aceptación compromiso para mí ha sido un descubrimiento muy interesante, en donde yo he visto finalmente que el alivio psicológico de nuestros pacientes, de verdad que es un alivio muy, muy importante, ¿ya? Por lo tanto, de alguna otra forma, si este curso a ustedes como les gusta, pueden tomarlo obviamente, pero también yo los invito a revisar más acerca de esta terapia, que obviamente es una de las últimas terapias que ha aparecido desde la TCC y que da cuenta un poco de una mejoría, yo creo que mucho más profunda. Bueno, ahí está mi correo de Adipa por si alguien después tiene alguna pregunta, alguna duda. Y al final del curso, así, o al final de esta sesión, al igual que Enrique Lafourcade, no sé si se acuerdan ahí, una palomita blanca, ¿se acuerdan o no? O los más viejitos se deben acordar, los más jóvenes no deben saber ni quién es Enrique Lafourcade. Les voy a dejar un par de libritos para que ustedes puedan ahondar un poco más. Les voy a decir que con cuál comiencen a aprender terapia aceptación compromiso y después con cuál pueden avanzar un poquito más como formal. ¿Ya? Al menos si yo hubiese tenido esta recomendación de un colega, lo hubiese seguido, porque yo he leído varios libros de aceptación compromiso y el último libro que sacó Hayes me da la sensación que explica mucho mejor todo. ¿Ya? Entonces, porque lo explican en términos mucho más así como de libro de autoayuda, ¿ya? Entonces yo cuando leí ese libro dije, pucha, podría haber leído este libro primero, pero bueno, salió recientemente, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito entonces de lo que es la terapia aceptación y compromiso, o terapia aceptación compromiso, o ACT, ¿ya? O ACT, como usted quiera llamarla. Y aquí hay una integración muy interesante entre los paradigmas conductual y cognitivo. ¿Ya? Sigue siendo, ojo, esta una terapia cognitiva conductual, en donde el foco, y esto es muy importante que lo noten por ahí, el foco está centrado en propiciar finalmente la flexibilidad psicológica en nuestros pacientes. ¿Ya? Y para eso
van a haber una serie de pasos, una serie de procesos en los cuales nosotros vamos a inmiscuir a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, obviamente, como esta es una terapia cognitiva conductual, obviamente existen estos elementos cognitivos, trabajamos en definitiva con las creencias, trabajamos en definitiva con las percepciones, con los valores que tienen nuestros pacientes, ¿ya? Siempre, obviamente, propiciando este concepto que les va a sonar y resonar ultra, mega, muchas veces, que es la flexibilidad psicológica, ¿ya? Y esta es una terapia de tercera generación en donde se incluye mindfulness como uno de los elementos centrales. Ojo, que está bastante ligado a algunos pasos que tiene la terapia de aceptación compromiso, que es obviamente la aceptación, en donde claramente se utiliza el mindfulness como una estrategia para poder obviamente estar aquí y ahora, ¿ya? Sin embargo, y un poco lo que vamos a ahondar en el curso, y aquí también vamos a hacerle algún guiño, no es solamente mindfulness parte de esta estrategia, sino que de verdad que hay muchas, muchas técnicas distintas, ¿ya? Y por lo mismo, yo cuando me empecé a introducir en esto, es que claramente buscaba aumentar la cantidad, por así decirlo, de técnicas que manejaba para poder obviamente ayudar a mis pacientes. Ya, yo siempre he creído que la terapia cognitiva conductual es, sin lugar a dudas, una cajita de herramientas y yo creo que la terapia de aceptación compromiso de verdad que tiene muchas herramientas muy interesantes, por lo mismo los animo a que ustedes puedan obviamente ahondar en este tipo de estrategia, ¿ya? De alguna otra forma, esta perspectiva es como contraria obviamente al modelo médico, ¿ya? De alguna otra forma, la ACT tiene una serie de elementos que lo hacen muy distintivo, como por ejemplo que la ACT propone que el sufrimiento humano surge de procesos psicológicos normales, ¿ya? Y estos están especialmente relacionados con el lenguaje y el pensamiento reflexivo, ¿ya? En definitiva, el ser humano siempre tenemos que verlo desde una perspectiva completa, no sesgada desde una enfermedad o desde una patología. Por lo tanto, este mismo ser humano es el que tiene que aprender a aceptar de pronto cierto dolor, a aceptar ciertas ideas. Y la ACT lo que además hace, además de eso, es un poco ayudar al paciente a que se pueda desligar del estigma de su enfermedad mental. ¿Ya? Porque muchas veces pasa de que las personas empiezan a actuar en razón del diagnóstico y eso muchas veces puede generar obviamente algunos problemas. Yo creo efectivamente que las personas tienen que conocer un diagnóstico, tienen que saber su diagnóstico, pero las personas no son el diagnóstico. ¿Ya? Yo tengo ciertas características a lo mejor de la depresión, pero yo no soy depresivo. ¿Ya? Por lo tanto, yo adscribo una idea, en definitiva, por ejemplo, que las personas hacen una depresión, hacen un cuadro ansioso, pero no tienen una patología o no tienen ese trastorno. ¿Ya? No son ese trastorno, eso que lo digo. ¿Ya? Por lo tanto, el enfoque holístico del ACT es muy interesante porque de alguna otra forma lo que pone en el centro es que el sujeto puede empezar a controlar muchas veces estas sensaciones desagradables de la situación psicológica que tenga él o ella en estos momentos, ¿ya? Y claramente el ACT va en contra del modelo biomédico. Es un tema muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva, eh, toda la justificación y un poco el libro que les voy a pasar después está centrada en que hay cientos y cientos de remedios, cientos y cientos, por ejemplo, de tratamiento, pero el dolor sigue estando. ¿Ya? Por lo tanto, una de las grandes críticas que hace la ACT, por ejemplo, es hacia el modelo médico de la psicofarmacología. ¿Ya? Entendiendo un poquito de que millones y millones de personas consumen finalmente ciertos psicofármacos y hasta el día de hoy no se han curado finalmente de la patología. ¿Ya? Entonces, tal como les pongo acá, a pesar de los esfuerzos en psicología y psiquiatría, no ha habido avances significativos en validación de trastornos mentales como enfermedades biológicas. ¿Ya? Por lo tanto, tal como les decía, la ACT aboga por un enfoque mucho más holístico que no se centre solamente en los síntomas, sino que en las formas en donde nosotros podemos responder a sus síntomas. En estricto rigor, me parece que centrarse también en la experiencia humana es un elemento central.
¿ya? Por lo tanto, aquí hay un elemento central en donde nosotros vamos a identificar y vamos a enseñar, por ejemplo, al paciente ciertas habilidades para que él logre desprenderse, por ejemplo, de su sufrimiento o bien tenga un sufrimiento un poquito más llevadero. ¿Ya? O de alguna otra forma acepte quizás algunas situaciones que está experimentando, ¿ya? Y que claramente, obviamente, lo pueden afectar. ¿Ya? Tal como vimos, la terapia, no, no lo vimos, la terapia aceptación y compromiso está dentro de la tercera generación, está dentro de las terapias contextuales, ¿ya? Un poco usted tiene que saber en definitiva que la evolución de la TCC a lo largo del tiempo ha estado bien ligada a distintos tiempos de la teoría. Partimos obviamente teniendo en cuenta todo este paradigma conductual clásico, ¿verdad? La terapia conductual, sobre todo con Volpe, que probablemente fue uno de los que hasta el día de hoy, al menos yo ocupo algunas técnicas de Volpe, y que sigue siendo un elemento central, basado obviamente en la teoría de Pavlov central y en los trabajos de Watson desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Y después nos saltamos obviamente a la segunda generación, ya obviamente no hay que dejar de mencionar a Skinner, a Hull, que aportaron mucho en la primera generación, ¿ya? Y después nos sentamos a la segunda generación con dos autores muy importantes, Albert Ellis y Aaron Beck, ¿ya? Y después llegamos a la tercera generación, la tercera ola, se llama de distintas formas, ¿ya? Y aquí probablemente uno de los más importantes va a ser Stephen Hayes, ¿ya? También, ojo, importante ahí la Marshall Linehan también, creo que tiene elementos muy interesantes, sobre todo de la DBT, ¿ya? Entonces, este es más o menos el panorama histórico. Entonces, nosotros nos vamos a posicionar en esta etapa, en la etapa de la tercera generación, ¿ya? Entonces, en definitiva, la primera generación estuvimos centrados en el conductismo, ¿se acuerdan? Clásico, conductismo clásico, operante, un estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada que al asociarse con un estímulo neutro se termina transformándose en un estímulo condicionado que genera una respuesta condicionada. O sea, el clásico trabalengua que probablemente nos enseñaron los profes conductistas, ¿ya? Para decirnos simplemente que cuando dos cosas... que las personas aprendíamos por asociación, así de simple. Teníamos que decir toda esa cosa para decir que esto era a través de asociación. Y el condicionamiento operante, pues recuerde que aquí lo más importante en el condicionamiento operante estaba la consecuencia, ¿verdad? O sea, las personas no aprendemos por asociación, decía el condicionamiento operante, sino que aprendemos en razón, obviamente, de las consecuencias, si soy reforzado, si soy castigado o si que la conducta se extingue. Si bien, ojo, esta primera generación nos aporta un lenguaje más técnico, yo creo que la primera generación hizo algo muy interesante en definitiva, donde logró establecer, por ejemplo, una psicología experimental en donde empezaron con todo este análisis funcional de la conducta, sin lugar a dudas que quedó corto. ¿Ya? Porque en definitiva aquí todo lo más importante era la conducta. ¿Ya? De hecho, los conductistas no pensaban que existía la cognición, así de acérrimo. Yo recuerdo tenía un profe que no creía en la cognición y yo decía, pero ¿cómo si estamos en el año 2000 y no cree en la cognición? O sea, de la vieja escuela. ¿Ya? Y después saltamos a la segunda generación. Yo un poco partí con esta generación ya en psicoterapia, ya Albert Ellis, Aaron Beck, con todo el tema de las distorsiones cognitivas, de verdad, y con la técnica de reestructuración cognitiva que es viejita pero buena, sigue siendo una buena estrategia. ¿Ya? Sin embargo, obviamente tiene sus restricciones, ¿ya? Sobre todo si el paciente, por ejemplo, no se pone el overol para el tratamiento, si el paciente en estricto rigor no es consistente en el tratamiento, a veces vamos a tener bastante problemas para poder avanzar, ¿ya? Ahora bien, la segunda generación, también llamada psicología cognitiva, así apareció, ¿ya? Y fue la que se bautizó o que bautizó todo este paradigma como la TCC, la terapia cognitiva conductual. ¿Ya? Esa es como en definitiva, lo fundamental y aquí lo central era lograr modificar los pensamientos, ¿ya? Lograr modificar esos pensamientos distorsionados, ¿ya? Es una terapia bien interesante. Yo creo que hay varias personas que hasta el día de hoy trabajan solamente con esto, ¿ya? Sin embargo, poquito, como les digo, yo como terapeuta cognitivo-conductual he ido evolucionando más a terapias de tercera generación, porque en estricto rigor me doy cuenta necesariamente de que pareciera ser que esto queda
o sea, se generan ciertos cambios, pero falta un poquito más. ¿Ya? Y después vinieron las terapias de tercera generación, ¿verdad? Con el mindfulness, ¿ya? La MBCT, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, por ejemplo, en donde se comenzaron, obviamente, la ACT también, obviamente, comenzaron a poner mucho más énfasis en la aceptación y en la flexibilidad psicológica. En también, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual, en la tolerancia al malestar, ¿verdad? Hay varias súper interesantes estrategias ahí. Yo les recomiendo la Marshall Linehan que la revisen de verdad, que también aparecen con elementos bien interesantes, ¿ya? Y también aquí hay otras más. Por ejemplo, está la terapia centrada en los esquemas de Jung, por ejemplo, que es como un, un reload de la terapia cognitiva de Beck, en donde establece de verdad interesantes distorsiones cognitivas más profundas, por ejemplo, ¿ya? Y hay otras más, está la metacognitiva, está obviamente la terapia de activación conductual, entre otras. Entonces, hay varios avances acá, pero nosotros obviamente en esta clase nos vamos a centrar solamente en la ACT, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, hay que entender que la ACT obviamente difiere, y esto es muy importante, aquí me gustaría destacar esto, ¿ya? Porque aquí es donde existe la gran diferencia con las de la segunda generación, ¿ya? La ACT obviamente está enraizada, nosotros la enraizamos dentro de la TCC, pero su enfoque de verdad que difiere significativamente de la segunda ola, ¿ya? Esta idea en definitiva de cambiar pensamientos por otros pensamientos o de cambiar disfunciones cognitivas o distorsiones cognitivas por pensamientos mucho más funcionales, ¿ya? En definitiva, ese elemento de tratar de cambiar los pensamientos es algo que la ACT es, yo creo que una de las características centrales. Aquí lo que se hace finalmente es que el paciente, de alguna otra forma, pueda tener mayor flexibilidad psicológica. ¿Ya? Y que además el paciente logre, y esto es muy importante lo que voy a decir ahora, los pacientes logren cambiar la relación que tiene con sus pensamientos. ¿Ya? Esa es la idea. En estricto rigor, los pensamientos siguen existiendo, están ahí, pero acá lo que nosotros vamos a hacer es que el paciente pueda, por ejemplo, cambiar estos pensamientos de pronto bien duros, por ejemplo, de una crisis de pánico, a través, por ejemplo, de la difusión cognitiva, del yo como contexto, entre otras técnicas más. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo ideal es que nosotros logremos entender de alguna otra forma que un poco la TCC tradicional, como les puse acá, los pensamientos se conceptualizaban como los culpables que deben ser corregidos, ¿ya? O sea, hay que cambiar. ¿Ya? Y en la ACT se asume que los pensamientos son, y esto es muy interesante, esto me gusta mucho esta idea, que los pensamientos son inevitables. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes, pero que no, tocó madera, pero si alguno de ustedes ha tenido alguna crisis de pánico, es de pronto muy difícil poder evitar esos pensamientos, ¿verdad? ¿Ya? Y a veces, lamentablemente, a pesar de haber hecho reestructuración cognitiva, esos pensamientos de pronto negativos, esos pensamientos de pronto catastróficos siguen estando ahí. O sea, el paciente sabe que lo que está pensando es ridículo, sabe que lo que está pensando es tonto, sabe que lo que está pensando no corresponde, pero sin embargo sigue sintiéndose mal. ¿Ya? Me acuerdo varios pacientes que me hacían esa observación antes de yo evolucionar a esto y yo le encontraba toda la razón, porque yo me acuerdo de un paciente con crisis de pánico, por ejemplo, con agorafobia. Claro, yo entiendo que no me va a pasar esto, yo gracias a Dios puedo controlar la respiración, me va súper bien con eso, pero aún así sigo teniendo el pensamiento de que me va a dar una crisis de pánico. Entonces, la reestructuración cognitiva yo creo que ayudaba mucho para conocer obviamente el tratamiento, o sea, la patología en sí, por así decirlo, o lo que le estaba pasando al paciente, para aprender mucho acerca de ello. Sin embargo, yo creo que ahí quedamos cortos. En definitiva, muchas veces necesitamos, lamentablemente, ocupar una estrategia más efectiva. Y la aceptación pareciera ser una estrategia bastante efectiva, por ejemplo, para las personas que tienen una ansiedad de pronto crónica o que aparecen con pensamientos un poquito negativos.
¿Ya? Entonces, dentro de esto, obviamente, la terapia aceptación compromiso está dentro de lo que son las terapias contextuales, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo fundamental de esto es que nos vamos a centrar en cómo el contexto de las experiencias influye en el comportamiento humano, ¿ya? Eso es muy importante, en lugar, obviamente, de intentar controlar o suprimir la experiencia interna, ¿ya? O sea, estoy teniendo un pensamiento, ¿ya? Yo no soy ese pensamiento. Esa es la idea. ¿Ya? Cuando estoy ansioso, por ejemplo, puedo referir, sí, estoy teniendo un pensamiento de que tengo ansiedad, pero yo no soy ansioso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces esa idea de la incapacidad de dividirme o salirme de un pensamiento hace que lamentablemente la ansiedad se exacerbe. ¿Ya? Y nosotros sabemos, ojo, que la terapia metacognitiva, que no es esta, pero nosotros sabemos a través de la terapia metacognitiva de que, por ejemplo, hay ciertas situaciones tan complejas como la rumiación que requieren ser tratadas de manera distinta. ¿Ya? O sea, yo sigo pensando acerca de esto. ¿Ya? Entonces, en definitiva, el pensar acerca del pensar efectivamente nos genera mucho daño, ¿ya? Y la terapia aceptación compromiso está ligada a lo que es la teoría del marco relacional, obviamente fundada por Hayes, ¿ya? Y esta es la parte filosófica. Probablemente en el curso esto le vamos a dar un poquito más duro, porque de verdad que es importante que ustedes lo entiendan. En definitiva, aquí el marco relacional obviamente sostiene que el lenguaje y los procesos cognitivos humanos pueden ser a menudo el origen del sufrimiento. Y eso es así, claramente, ¿ya? Nosotros sabemos, por ejemplo, de que las representaciones mentales son tremendamente importantes, ¿verdad? ¿Ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que muchas veces el lenguaje, obviamente, nos permite hacer ciertas asociaciones, categorizaciones y evaluaciones de nuestra experiencia interna, ¿ya? Parece que los pensamientos, las emociones y los recuerdos, obviamente, también son un resultado, efectivamente, no solamente de las imágenes mentales, sino que el lenguaje probablemente está bastante ligado a eso. Por ejemplo, pongo aquí un ejemplo súper simple, por si acaso. Pensar repetidamente no soy suficiente o nunca seré feliz puede llevar a la evitación experiencial o el intento de eliminar estos pensamientos, lo cual genera más sufrimiento. ¿Ya? Yo me acuerdo de una paciente, por ejemplo, eh, que de alguna otra forma em, ella se angustiaba porque pensaba que estaba angustiada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba con esta paciente? En definitiva, que ella empezaba a compararse con el resto. Empezaba a ver que el resto no tenía la misma ansiedad que ella era una pobre, que ella era una desvalida, porque ella sí tenía ansiedad y el resto no tenía. ¿Ya? Entonces ella pensaba o trataba en definitiva como sea de tratar de eliminar esa ansiedad haciendo muchas cosas y lo último que le sirvió fue aceptar la experiencia de la ansiedad, aceptar que está entrando la ansiedad, aceptar finalmente que ella está obviamente experienciando ansiedad y en razón de eso, obviamente, entender que esto es una parte de la experiencia humana, ella no es esa experiencia. ¿Ya? Por lo tanto, lo importante aquí es que la ACT no intenta arreglar estos pensamientos, sino que se centra en la flexibilidad psicológica. O sea, todo el problema del ser humano, de acuerdo con la ACT, está en la flexibilidad psicológica. Entonces, ¿qué es lo que es la flexibilidad psicológica? Concepto tremendamente importante. ¿Ya? Se refiere en definitiva a la capacidad de una persona para adaptarse y actuar de manera efectiva en la vida, independientemente de los pensamientos, emociones o circunstancias difíciles que esté enfrentando. ¿Ya? En otras palabras, ojo, lo más importante creo yo, es que una habilidad es estar abierto a la experiencia. ¿Ya? Estar abierto a la experiencia interna, ¿ya? Entender que la ansiedad es parte de la vida, entender que las emociones son parte de la vida y que así como obviamente yo voy a experimentar ansiedad, voy a experimentar tristeza, eso es parte de ser ser humano. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces la idea, en vez de tratar de controlar las que éstas nos aparezcan, a veces la mejor forma es resignificarlas. ¿Ya? Entonces, lo interesante de esto es que estar abierto obviamente a nuestra experiencia interna como pensamientos y emociones sin dejar que nos controlen o nos paralicen. Y a la vez, por ejemplo, actuar de manera coherente con nuestros valores y objetivos personales. Entonces, esta idea que es tan interesante, ¿ya? De verdad que a mi juicio me ayuda a entender muchos elementos de pronto que le acontecen a los pacientes y a mí también, ojo, ¿ya?
porque a veces uno intenta de verdad como tratar de evitar el dolor. ¿Ya? Uno intenta evitar, no, no debería estar ansioso. ¿Por qué estoy ansioso? ¿Ya? Y uno empieza como a rumiar, o sea, no es normal estar ansioso. O sea, si no es normal estar ansioso, entonces yo no soy normal. ¿Y por qué no soy normal? Entonces, uno empieza finalmente a cuestionarse muchas cosas en vez de decir, mira, estoy ansioso, estoy en una situación obviamente que puede ser abrumadora, pero esto no me define. Es que simplemente estoy teniendo un pensamiento acerca de que estoy ansioso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante la flexibilidad psicológica? ¿Por qué? Porque en definitiva permite a las personas responder de manera efectiva a los desafíos, ¿ya? Y en lugar de controlarlo o en lugar de evitarlo. Muchos de los problemas psicológicos de pronto parten con esta como evitación, ¿verdad? Parten con esta idea de no confrontar. ¿Ya? Por lo tanto, de alguna otra forma, la aceptación y esta flexibilidad psicológica parecen ser una herramienta muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí, en lugar de tratar de evitar las situaciones, ya que es un poco lo que pasa cuando alguien tiene alguna situación traumática o compleja, la persona de verdad que desarrolla una capacidad de moverse hacia lo que es realmente importante en su vida. ¿Ya? Y ahí, como les digo, y lo que más me emociona, es que efectivamente todo esto tiene un gran sentido porque detrás de cada uno de estos conceptos hay una técnica. ¿Ya? Entonces, obviamente que al desarrollar la flexibilidad psicológica, las personas van a vivir mucho más tranquilas, mucho más satisfactoriamente, por ejemplo, y van a dejar de luchar acerca de esa experiencia interna y a veces esos pensamientos que a uno claramente lo abruman. ¿Ya? Por lo tanto, eh, la terapia aceptación compromiso no solamente trabaja con el aspecto cognitivo de la flexibilidad psicológica, sino que también trabaja en estricto rigor con el hacer, ¿ya? Con el compromiso. ¿Ya? Y hay una cosa que a mí me gusta mucho y que hace rato la vengo trabajando con los pacientes, que es como, por ejemplo, establecer los valores, ¿ya? ¿Cuáles son los valores más importantes para mí? Porque antes de un poco de conocer la terapia de aceptación compromiso, yo siempre creía que el problema muchas veces en las personas, ser humano, finalmente, era la incoherencia. ¿Ya? ¿A qué le llamo yo como la incoherencia? Porque a veces, muchas veces las personas estamos tratando de alguna otra forma de ser algo que no somos, por ejemplo, estamos tratando de, obviamente, no sé, típica situación de las crisis de pánico, cuando llega el paciente con crisis de pánico, eh, chuta, y uno lo ve que no sé cómo no le dio un infarto antes, ¿cachai? Entonces, de alguna otra forma, la psiquis hace parar a este paciente que tiene crisis de pánico. ¿Ya? Entonces, yo creo que la incoherencia es un elemento central probablemente en la vida. Es como cuando uno dice, pucha, me gustaría tener más tiempo libre y me lleno más de trabajo. ¿Ya? Entonces, la terapia aceptación compromiso tiene una parte donde trabajamos con los valores, en donde logramos que el paciente logre identificar cuáles son los valores más importantes en distintos aspectos de su vida y en razón de eso hacemos acciones de compromiso. ¿Ya? Todas esas fichas, por ejemplo, yo las he ido desarrollando en el tiempo, porque de verdad han sido fichas que son bien interesantes y se las voy a dejar ahí para que ustedes las puedan tener. Entonces, la flexibilidad psicológica versus la rigidez psicológica, vamos a tener obviamente que la rigidez psicológica es el proceso contrario, obviamente, a la flexibilidad psicológica, ya eso es obvio, y cuando una persona es rígida psicológicamente tiende a evitar emociones y pensamientos difíciles. ¿Ya? A fusionarse con los pensamientos, o sea, yo soy la patología, a vivir en piloto automático. No me gusta mucho ese concepto, creo que es como medio light, pero es verdad, muchas veces las personas que cuando son rígidas tratan de seguir ciertas normas, por ejemplo, tratan de no pensar mucho, tratan de obviamente de seguir en las mismas lógicas, y obviamente una persona que tiene una rigidez psicológica tiende a desconectarse de los valores, ¿ya? Y obviamente a evitar la acción comprometida. O sea, todos estos elementos son unos, probablemente como ustedes son psicólogos, se pueden dar cuenta de que esto existe en psicoterapia y que nosotros lo vemos a diario. Vemos clásicamente personas viviendo en piloto automático, vemos a personas perdidas en sus patologías, perdidas en sus creencias de pronto que es un fracaso, por ejemplo. Vemos a personas evitando ciertas situaciones que tienen que confrontarse. Vemos personas que aparece muy desconectado con sus valores, por ejemplo, y no haciendo nada por aquí.
¿ya? Por ejemplo, una persona que está depresiva claramente ha perdido todo este norte. Claramente es una persona que está viviendo en rigidez psicológica, una persona que está obviamente con crisis de pánico, trastornos de ansiedad, también está viviendo en rigidez psicológica y en evitación por sobre todas las cosas, ¿ya? Por ejemplo, dejo aquí un ejemplo así como bien práctico entre la rigidez psicológica y la flexibilidad psicológica. Imagínense, chiquillos, que una persona tiene miedo a hablar en público, ¿ya? Y esta persona va a tener dos opciones. Primero, si es una opción basada en rigidez psicológica, va a evitar completamente las situaciones que implica hablar en público, ¿verdad? O sea, en definitiva, la evitación va a ser su primer mecanismo de defensa. Se va a fusionar con el pensamiento soy terrible, hablando en público, ¿ya? Con su identidad, por lo tanto, va a tender a generalizar o sobregeneralizar todo eso en su vida. O sea, el soy terrible hablando en público, entonces significa que soy terrible haciendo clases, soy terrible haciendo psicoterapia, soy terrible conociendo gente nueva. Si se fijan, esas cosas se generalizan, ¿ya? Y se enfoca en sus emociones de ansiedad y hace todo lo posible por evitarla. Claro, acuérdense que la ansiedad es anticipatoria, entonces como yo quiero evitar la ansiedad, termino evitando todo, ¿ya? Y se siente cada vez más frustrado porque no puede avanzar en su carrera o alcanzar sus objetivos, ya que en muchas oportunidades requiere hablar en público, ¿ya? Yo me acuerdo una vez un paciente, por ejemplo, que este chiquillo había sido ascendido, y él me decía, cómo puedo hacer para que no me asciendan? Porque él tenía ese problema finalmente de hablar en público. Por lo tanto, claro, él antes de ascender, que ya le habían dicho, oye, pucha, cumples con todo el perfil, eres súper buen trabajador, te queremos ascender, eso ya lo tenía muy angustiado. O sea, muy anticipatoriamente él ya tenía miedo a lo que estaba, a la posibilidad. Sin embargo, si una persona está basada en flexibilidad psicológica, miren cómo cambia la cosa. Acepta que hablar en público genera ansiedad. Eso está bien, ¿ya? Y está dispuesta a sentir esa ansiedad sin evitarla, ¿ya? Por ejemplo, ahí podemos echarle mano en el tratamiento a técnicas, por ejemplo, de primera generación, técnicas de respiración, para acompañar finalmente ese proceso de aceptación, ¿ya? De fusión, por ejemplo, en lugar de creer ciegamente en el pensamiento soy terrible hablando en público, se da cuenta de que eso es solamente un pensamiento. Es solamente un pensamiento y no es una realidad. ¿Ya? Así como yo siempre le digo a mis pacientes TOC, por ejemplo, siempre les digo esta frase y la ocupan como mantra, inclusive algunos pacientes lo han anotado, me han dicho, puta, pucha, esta frase que me dijiste me ha ayudado demasiado. ¿Ya? Yo siempre les digo, mira, si lo piensas no quiere decir que sea verdad. Y eso es verdad, o sea, eso es real. O sea, ¿quién no ha pensado algo tonto alguna vez? ¿Quién no ha pensado algo ridículo? Pero eso es solamente un pensamiento, ¿ya? No me define, ¿ya? Se mantiene, por ejemplo, presente en la situación de hablar en público, enfocándose en el momento y no en los pensamientos de autoevaluación. Actúa de manera coherente con sus valores, ojo, porque mi deseo es seguir creciendo como profesional, ¿ya? Y se compromete a mejorar sus habilidades para hablar en público, ¿ya? A pesar, obviamente, de la emoción incómoda. Entonces, de alguna otra forma, la flexibilidad psicológica lo que tiende a hacer es obviamente a que el ser humano abra más la experiencia, acepte obviamente emociones difíciles y en razón de eso, obviamente, poder hacer las correcciones y actuar en conformidad de esos valores que él o ella establecen, ¿ya? Hay una forma de medir la flexibilidad psicológica, ojo, este es el cuestionario oficial, obviamente, de Hayes, ¿ya? Yo se los dejo acá. ¿Ya? En cuestionario de aceptación y acción, por ejemplo, está un cuestionario que está muy, muy validado. No, no está validado en Chile, eso sí, pero sí en varias como muchos artículos lo citan. ¿Ya? Entonces aquí, obviamente, el paciente lo que tiene que hacer es elegir cuál es la opción correcta en razón a la siguiente ítem. Mi experiencia y recuerdos dolorosos hacen difícil para mí vivir una vida que valoraría. ¿Ya? Nunca, rara vez, a veces, verdadero, entre otras cosas, ¿ya? Tengo miedo de mis sentimientos. Me preocupa no poder controlar mis preocupaciones y sentimientos. Mis recuerdos dolorosos me impiden tener una vida plena. Las emociones causan problemas en mi vida. Me parece que la mayoría de las personas manejan mejor sus vidas que yo la mía. Y las preocupaciones interfieren en mi éxito. ¿Ya? Esto es súper sencillo de corregir, se suman todas, ¿ya? Y aquí va a haber un elemento central, ¿ya? No hay, ojo, no hay, ¿cómo se llaman estas cosas? No hay niveles, por cierto, ¿ya? Lo que se hace es sumar directo. Sí, lo que se han investigado, por ejemplo, que hay ciertos puntos de corte, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes que
puedan tener, si usted aplica esta escala que es súper cortita, los pacientes que puedan tener de 24 puntos hacia arriba, es muy probable que estén viviendo en inflexibilidad psicológica y eso es muy característico obviamente de pacientes que tienen síntomas de depresión o ansiedad. ¿Ya? Por lo tanto, un poco lo que les quiero decir es que efectivamente, cuando nosotros hablamos de este tipo de estrategia, yo siempre digo a mis alumnos de verdad que tenemos que acompañarlos a través, obviamente, de una evaluación. Y esta es una evaluación muy simple que ustedes pueden aplicar a sus pacientes. ¿Ya? Y otro elemento central, ojo, de este modelo de la terapia aceptación-compromiso es el modelo Exaflex. ¿Ya? Y aquí hay un elemento central, o sea, para poder mejorar entonces un paciente, para poder hacer que la vida del paciente sea mucho más llevadera, entonces vamos a tener, o para propiciar la flexibilidad psicológica, si queremos entenderlo así, efectivamente vamos a aplicar todas y cada una de las estrategias del Exaflex. ¿Ya? El Exaflex es el modelo clásico de la terapia aceptación-compromiso. ¿Ya? Es obviamente el modelo que guía todo lo que tiene que ver con la intervención. De hecho, ahora les voy a mandar un librito al tiro para que después no se me olvide, porque después que on con todos ustedes. Déjenme ver aquí. Les voy a mandar dos. Ahí está el cuestionario. Sí, ahí le estoy mandando unos libros, le estoy mandando el cuestionario y les voy a mandar ahora el otro librito que es bueno, que es este. Una mente liberada. Ya, ahí están los dos. Ahí están tres cositas de regalo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que el modelo Exaflex es finalmente, eh, por así decirlo, la base. ¿Ya? Ahora bien, este modelo, y esto es relevante, chiquillo, este modelo no es rígido. ¿Ya? No es que el paso uno, paso dos, paso tres, no. Podemos ir trabajando estrategias en conjunto, podemos trabajar algunas primero, otras después, por ejemplo, entre otras cosas. Les mandé tres cositas, les mandé el libro, un libro que me gusta mucho, de verdad se los recomiendo, queridos colegas, sí, pero con mucho amor, mucho cariño, de verdad, con mucho amor y mucho cariño. Lea el primero, que se llama Una mente librada, lea ese primero, ¿ya? Y yo le aseguro que va a quedar así, flotando en el aire, así, chuta, este loco tiene mucha razón. ¿Ya? Y después lea el otro, pues, el otro que es el del proceso del cambio. ¿Ya? Entonces, si usted quiere decir, mire, ¿sabes qué me interesó esta cuestión? Quiero averiguar más, léase el primero. Y el primero es mucho más sencillo, yo me lo leí, pucha, de verdad, como en una semana, o menos inclusive, pero el segundo yo creo que es más para estudiarlo, es más como para resumirlo, para ir leyéndolo más despacito, un poquito, es lo que vamos a ver también en el curso. ¿Ya? Entonces, este modelo de flexibilidad psicológica de esta Exaflex, ¿ya? Va a tener estas variables, ¿ya? La atención flexible en el momento, la atención plena, los valores, por ejemplo, el compromiso con la acción, el yo como contexto, la difusión cognitiva y la aceptación. O sea, todas estas variables son las que nosotros tenemos que propiciar en nuestro paciente para que logre la flexibilidad psicológica. Acuérdense que lo que nosotros queremos hacer en terapia es lograr la flexibilidad psicológica. ¿Ya? Entonces, este modelo, obviamente, que esa va a propiciar obviamente la flexibilidad psicológica, tal como les dije anteriormente, y la idea, ojo, que estos procesos se interrelacionan, ojo, y esto es relevante, ¿ya? Y juntos van a formar una capacidad para adaptarse y actuar de manera efectiva en la vida, ¿ya? Independiente de la experiencia interna difícil. Por ejemplo, yo he aplicado algunas estrategias de esto a pacientes con trauma complejo. ¿Ya? Pero usted sabe que en el trauma complejo, por ejemplo, es imposible borrar los recuerdos, ¿verdad? Es imposible. O sea, yo me acuerdo de una paciente que tuve con una cuestión súper dura, es imposible borrar. ¿Ya? Lo que sí hacemos es que entre ese pensamiento, ¿ya? Se acepte ese pensamiento, inclusive ese pensamiento, de hecho algunas técnicas ayudan a eso, podemos hacer que la paciente finalmente de verdad logre modificar la forma inclusive de ese pensamiento. ¿Ya? O de ese recuerdo, inclusive, ¿ya? Y lo hacemos a través de seis procesos: aceptación, difusión cognitiva, el contacto con el yo presente, el yo como contexto, la clarificación de los valores y la acción comprometida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la aceptación? Lo primero que tenemos que entender que la aceptación no es lo mismo, y aquí se los dejé así como súper establecido, que la aceptación no es lo mismo que la resignación o la pasividad. Ojo con eso.
¿ya? Porque algunas personas lo confunden, ¿ya? Aquí nosotros no nos estamos rindiendo. ¿Ya? Como les puse aquí, en lugar de rendirse o dejarse abrumar por el malestar, la aceptación implica, y esto es lo fundamental, a estar dispuesto a sentir y experimentar finalmente lo que sea que esté ocurriendo en nuestro mundo interno, ¿ya? Con la intención, ojo, de vivir una vida plena y significativa. O sea, estamos dispuestos, y esa palabra me gusta mucho, estamos dispuestos finalmente a sentir y experimentar sensaciones muchas veces no muy agradables, ¿ya? Por ejemplo, pongo acá, una persona con ansiedad social podría experimentar pensamientos como los demás me van a juzgar, ¿ya? O emociones como el miedo antes de la situación social, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nosotros en la aceptación, en lugar de intentar suprimir esos pensamientos o evitar las situaciones sociales, aceptamos que vivirlas pueden generar, obviamente, sensaciones agradables, ¿ya? Pero que estas emociones y pensamientos muchas veces nos van a permitir a seguir adelante con las acciones que son importantes para nosotros, ¿ya? En estricto rigor, tal como les aparece acá, y les digo acá, efectivamente no se trata de resignarse, no se trata de ser pasivo, sino que se trata de ser abierto a la experiencia para estar dispuesto, ojo, y esto es muy importante, a sentir y experimentar. ¿Ya? En estricto rigor, ¿por qué es importante la aceptación? Porque en definitiva nosotros sabemos que las personas intentan muchas veces solucionar sus problemas a través de la evitación, pues, ¿verdad? ¿Ya? Muchas veces las personas intentan luchar con esos pensamientos súper incómodos, emociones tremendamente incómodas, y lo que hacen finalmente es perpetuar muchas veces el malestar, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, las personas intentan, por así decirlo, y pierden mucho tiempo en evitar ciertas situaciones que le provocan ansiedad, en tratar de suprimir ciertos pensamientos que ponen y ojo, y a veces, y no es poco habitual, sobre todo en los hombres, disculpen los colegas que están presentes, sobre todo en los hombres, el uso de conductas para adormecer ciertas emociones. Por ejemplo, el uso de alcohol y drogas, por ejemplo, claramente personas que usan psicofármacos, por ejemplo. Obviamente no está mal usar psicofármacos, quiero aclararlo, eso usted sabe, pero si usamos psicofármacos sin un propósito, sin obviamente una debida ¿cómo se llama? Prescripción médica, evidentemente que sí, puede ser un gran problema, ¿ya? Entonces, ¿qué técnicas podemos usar? ¿Ya? Aquí podemos usar varias. El mindfulness, por ejemplo, que es una de aquí, ¿ya? ¿Ya? Yo cada vez estoy más convencido que el mindfulness es una muy buena estrategia. Las metáforas, que son súper interesantes, ¿ya? Aquí les dejo algunas que son mis favoritas. Un ejemplo es la metáfora del invitado no deseado, por ejemplo, que después claramente dentro de los cursos lo vamos a ver mucho más en detalle, ya para un poco decirles cómo hacerlo, de qué forma se hace. También hay ejercicios de exposición, ¿ya? Podemos ir, ojo, paso a paso, no es necesario, por ejemplo, hacer exposición como más clásica, como el impulsing que hacía el conductismo, no, podemos ir paso a paso, de hecho hay una técnica que también es el paso a paso, y también la compasión. ¿Ya? La compasión hacia uno mismo. ¿Ya? Ahí siempre hay un ejercicio que yo hago, por ejemplo, con los pacientes que les dejo de tarea, por ejemplo, en la semana, que se identifiquen cómo se tratan a sí mismos en la semana, cuando se equivocan, por ejemplo, ¿cómo te tratas? ¿Ya? Chuta, y a veces aparecen finalmente varias ideas muy interesantes. ¿Ya? Y obviamente la difusión cognitiva, otro paso que tenemos que identificar en nuestros pacientes, y la difusión cognitiva implica aprender, y esto es muy importante, por eso lo subrayé, a desidentificarse de los pensamientos. ¿Ya? Eso es muy importante porque muchas veces, poco como les puse aquí, para que en lugar de quedarse atrapado en ellos y actuar según lo que dictan, una persona pueda observarlos desde una perspectiva más objetiva y no reactiva. O sea, aquí lo que hacemos al paciente, esto siempre de una forma de imaginería, por si acaso. Siempre aquí es muy importante el mindfulness, enseñar al paciente el mindfulness previamente. Siempre, si a lo mejor su paciente no comulga mucho con el mindfulness, enseñarle otra estrategia, la 4-4-4, la
4-7-8, la diafragmática, da lo mismo cual sea, pero claramente esta estrategia hay que hacerlas a través de una terapia de relajación también, ¿ya? Entonces lo importante acá es que en términos simples, ojo, y esto es importante, la difusión va a enseñar a los pacientes a ver los pensamientos como palabra o imágenes en la mente y no como mandatos que deben ser seguidos, ¿ya? O no como verdades únicas, como dice Hayes, ¿ya? En definitiva, la idea aquí es desfusionarse, ¿ya? Es como desapegarse, obviamente, de los síntomas o de las ideas que tenemos acerca de los síntomas. Entonces, aquí también hay varias estrategias, ¿ya? Por ejemplo, pongo aquí un ejemplo de fusión cognitiva. Imagina que una persona piensa soy un fracaso, ¿ya? Cuando está fusionada cognitivamente con este pensamiento, lo asume como una verdad indiscutible, ¿ya? Y uno de los problemas de esa verdad indiscutible es que lo sobregeneraliza para todo. Entonces, este pensamiento afecta cómo se ve a sí mismo, cómo actúa en el mundo y cómo se siente emocionalmente, en lugar, en definitiva, de ver este pensamiento como un simple evento mental. ¿Ya? La persona lo empieza a considerar como un evento real, como un hecho absoluto, y que la persona se identifica, es como casi soy fracaso, es como una característica propia inclusive de mi personalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la difusión cognitiva puede reducir obviamente el sufrimiento? Bueno, de varias formas, pues, porque en definitiva cuando nosotros identificamos que lo que estoy experimentando no soy yo, sino que es una parte que es simplemente un pensamiento, la persona comienza a defusionarse, comienza a no hacer propia esa idea. ¿Ya? Y hay varias técnicas. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una de las que más me gusta, por ejemplo, está la técnica de la repetición de palabras, por ejemplo. ¿Ya? En donde, por ejemplo, uno le dice al paciente que vaya repitiendo un concepto o una creencia, por ejemplo, soy inútil, soy inútil, soy inútil, soy inútil, ¿ya? Entonces, esto lo podemos hacer, por ejemplo, durante 30 segundos, ¿ya? Y aquí lo que va a ocurrir finalmente es que al repetir la palabra, la frase, una y otra vez, esto va a empezar a perder un significado literal y comienza a sonar extraño, ¿ya? Y comienza a sonar como que no es parte mía, es verdad en realidad. O sea, es como, incluso la palabra suena tonta. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, lo que tratamos de hacer, de nuevo insisto aquí, es la defusión. También eh, un poquito se me está acabando el tiempo, lo lamento, tengo hasta las 9, discúlpenme, hablo mucho, no sé para qué me invitan, si saben cómo me pongo. Etiquetar los pensamientos también es súper interesante esta técnica, me encanta esta técnica, ¿ya? Aquí obviamente uno... Lo que hacemos es que en lugar, por ejemplo, de simplemente aceptar esos pensamientos como verdaderos, por ejemplo, por ejemplo, en lugar de decir nunca seré feliz, la persona podría decir estoy teniendo el pensamiento de que nunca seré feliz. ¿Ya? En definitiva, estoy teniendo este pensamiento, pero no es que yo vaya a no ser feliz, ¿ya? Sino que estoy teniendo ese pensamiento y a veces cuando empezamos ya a que los pacientes aprendan las técnicas de aceptación, las personas obviamente dejan entrar ese pensamiento y no tratan de evitarlo, ¿ya? Porque muchas veces la evitación de ese pensamiento genera mucho más angustia. Y el pensar acerca del pensamiento que está pensando, de verdad que genera mucha más angustia. ¿Ya? Hay otras técnicas que también se las voy a dejar aquí para que ustedes se puedan introducir. La visualización de los pensamientos, por ejemplo, estas clásicas. Si uno, por ejemplo, coloca en YouTube, hay algunas técnicas aquí en donde se ve bastante bien cómo por ejemplo, se pueden visualizar esos pensamientos, la metáfora clásica del pasajero en el autobús, por ejemplo, y el ejercicio del pensamiento solo un pensamiento. Esta también me gusta mucho, sobre todo la aplicaba harto con los TOC, que funciona bastante bien. ¿Ya? Y el rol de la difusión en lo que es la flexibilidad cognitiva, o sea, disculpen, la flexibilidad psicológica, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, claramente, a reducir el sufrimiento emocional y aumentar la capacidad de estar presentes, chiquillos. ¿Ya? En definitiva, nos hace un poco tal como les decía, sacarnos la idea de que yo soy mis pensamientos, sino que los pensamientos son una parte más de mi psiqui, no me definen, no soy yo esos pensamientos, ¿ya? El contacto con el momento presente también es muy importante, una técnica fundamental para lograr el cambio. Y esto nosotros lo que vamos a intentar hacer es que el paciente, obviamente,
las personas generalmente viven, obviamente, en el pasado, viven pensando en el futuro. Por lo tanto, aquí lo que nosotros queremos hacer es que las personas estén aquí, en el presente, aquí y ahora, y que puedan, obviamente, observar, por ejemplo, estos pensamientos como parte de la realidad. ¿Ya? En definitiva, aquí es muy importante que las personas estemos en el presente porque de verdad que el presente nos ayuda a desconectarnos, por así decirlo, de patrones de pensamiento automáticos que muchas veces nos generan sufrimiento, mucho sufrimiento, ¿ya? Y muchas veces el estar en el presente también es una especie como eh, de elemento central, por ejemplo, el autocuidado, porque de nuevo, insisto, siempre estamos pensando en lo que no hemos hecho, en lo que hemos fallado, estamos pensando en cómo fui mal esposo, marido en el pasado. Entonces, en definitiva, el estar aquí en el momento presente es un elemento central siempre para la liberación y para la flexibilidad psicológica. Entonces, de alguna otra forma, algunos ejemplos, por ejemplo, desconexión del momento presente, la rumiación sobre el pasado, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no tomé esta decisión? La preocupación sobre el futuro, que se viene y probablemente van a venir cosas desastrosas, me va a ir mal. O actuar en piloto automático. Muchas veces las personas de verdad no toman ese momento para estar consigo mismo en este momento y yo se lo aseguro que es tremendamente terapéutico, chiquillos. Hagan ese ejercicio, hagan mindfulness 5 minutos diarios, 10 minutos diarios y la vida les va a cambiar. ¿Ya? Y es tan simple hacer mindfulness, bueno, bonito y barato, que yo les aseguro que les va a cambiar la vida. Entonces, hay varias técnicas, la observación de la respiración, por ejemplo, que es muy interesante esa técnica, ya que obviamente es tan simple como hacer un ejercicio de respiración y si mi mente empieza a divagar, simplemente le digo al paciente que vuelva a, obviamente, el presente, que se centre, por ejemplo, en la respiración. El escaneo corporal, que es clásico este, ¿verdad? Una técnica que se dirige a la persona, obviamente para que la persona preste atención de manera sistemática a diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, y ahí usted sabe que está el mindfulness formal o el mindfulness informal, en donde nosotros podemos ayudar al paciente que, por ejemplo, conscientemente haga el ejercicio mindfulness o más indirectamente haga el mindfulness. ¿Ya? También la observación de los pensamientos, que me parece una estrategia interesantísima. ¿Ya? El practicar el mindfulness en la vida cotidiana y la metáfora del conductor del autobús, que también es una de las estrategias que se utiliza bastante para poder traer al paciente al presente. ¿Ya? Por lo tanto, el contacto con el momento presente y de la apertura, eso va a ayudar a que el paciente finalmente esté, como ustedes ya saben, que esté en este presente y que esto esté centrado en sus experiencias internas sin juzgar y sin intentar cambiarlas. ¿Ya? Algunos beneficios, obviamente, de estar en el presente, evidentemente que esto reduce el estrés y la ansiedad, mejora, obviamente, la calidad de vida y hay, ojo, y esto es muy importante, es la capacidad o mayor capacidad, finalmente, de acción basada en valores. Esa idea para mí es súper fundamental, ¿ya? El yo como contexto también es otra de las partes importantes de la terapia, ¿ya? Ahora bien, ojo, que cada uno, como les dije anteriormente, de estos elementos pueden ser trabajados no necesariamente en orden, por cierto. Por ejemplo, yo en mis terapias he trabajado primero el trabajo de los valores, por ejemplo, la identificación de los valores. Para mí es una estrategia súper sencilla y increíble, o sea, porque a veces las personas estamos tan desconectados de lo que realmente queremos. eh, que de pronto empezamos a sentir ansiedad porque efectivamente no estamos haciendo lo que queremos o no estamos actuando en razón de nuestras creencias o no estamos actuando en razón de lo que habíamos presupuestado hacer con nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, yo generalmente parto primero con el trabajo de los valores, porque al trabajar con los valores, muchas veces podemos confrontar al paciente, por ejemplo, a procesos mucho más duros, como aproximaciones sucesivas, por ejemplo, porque el paciente entiende finalmente que él tiene que ser coherente con sus valores y en razón de esa coherencia de los valores es que tiene que comprometerse a hacer ciertas acciones y a veces esas ciertas acciones de verdad no son muy
no son muy bonitas, por así decirlo, no son muy agradables, esa es la idea, ¿ya? Entonces, el yo como contexto se refiere a la capacidad de reconocer que existe una parte de nosotros que puede, y esto es importante, observar y ser consciente de nuestra experiencia interna, por ejemplo, pensamientos, emociones, sensaciones, pero no está definida por ella, ¿ya? Este yo observador o el yo como contexto es la parte más profunda de nosotros, ¿ya? Es la que siempre está presente y consciente de lo que ocurre, pero que no se ve afectada ni definida por lo que ocurre, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, en estricto rigor, que el yo como contexto también nos ayuda finalmente a desapegarnos de esta experiencia, ¿ya? Entonces, permite a las personas, por ejemplo, a adoptar una posición de observador, por ejemplo, de sus pensamientos y sus emociones, por ejemplo, a colocarse como, a distanciarse, por ejemplo, de las experiencias, por ejemplo, internas que puede tener el paciente, y eso ayuda mucho para los procesos de aceptación, ¿ya? Entonces, un ejemplo, imagina que una persona está experimentando pensamientos repetitivos, soy un fracaso. ¿Ya? Si está en el estado de yo como contenido, que es al revés al yo como contexto, se identificará completamente con este pensamiento, asumiendo que ser un fracaso es una verdad fundamental sobre sí mismo. ¿Ya? Sin embargo, si la persona está en un estado de yo como contexto, puede observar ese pensamiento como un evento mental pasajero sin identificarse con él. ¿Ya? Entonces, cuando las personas están en un yo como contenido, están centradas a veces en esas creencias y esas creencias los pacientes las hacen una realidad. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta que en la ACT, el yo como contexto nos va a ayudar a que los pacientes desidentifiquen de los pensamientos negativos, ayuda a reducir el sufrimiento, a aceptar la experiencia y a vivir de acuerdo con los valores, que para mí eso es súper importante, ¿ya? Y hay varias técnicas. La clásica, el yo como observador, ¿ya? Aquí podemos hacer cualquier técnica, por ejemplo, en donde colocamos... por ejemplo, aquí les puse a una persona se le puede pedir que recuerde un momento en que fue feliz, por ejemplo, momento en el que fue triste y momento en el que le fue mal, por ejemplo, ¿ya? O neutral, ¿ya? Luego se le invita a anotar, por ejemplo, en todos estos momentos que hubo un yo que observó, ¿ya? Lo que estaba sucediendo y un yo que no cambió, aunque las emociones y pensamientos variaron. ¿Ya? La metáfora del cielo y las nubes también, que se utiliza bastante, ¿ya? Hay otras más, ojo, yo solamente estoy aquí en esta clase como en introducción a la CT, yo solamente estoy colocando las más como que habitualmente se repiten, pero hay muchas más formas de trabajar cada uno de estos elementos, ¿ya? Y obviamente es importante esto porque va a liberar el control de tus pensamientos, aceptar la experiencia interna sin juicio y pueden enfocarse en sus valores, ¿ya? ¿Qué son los valores? Esta estrategia es muy interesante. Aquí obviamente lo que nosotros hacemos, o tal como lo establece la CTE, los valores son un principio fundamental que guían el comportamiento y las decisiones de una persona, ¿ya? A veces nos perdemos nuestros valores, ¿ya? Ojo, que no son metas concretas ni objetivos a corto plazo, sino que son direcciones de vida, ¿ya? Que reflejan por qué, por ejemplo, o lo que realmente nos importa en la vida. Y a veces nosotros mismos nos traicionamos. No sé si han escuchado esa forma. De hecho, probablemente yo he dicho esta frase varias veces en terapia. Yo siento que te estáis traicionando con tus propios valores, po, ¿ya? O sea, en definitiva, tú quieres, no sé, pues tener una relación feliz, por ejemplo, quieres tener una pareja que te cobije, una pareja que te quiera, sin embargo estás con otra persona que no tiene esos valores o no tiene esa forma de actuar, entonces pareciera ser que tú misma te estás como boicoteando, clásica forma, ¿ya? Entonces aquí es importante en los valores es que nosotros logremos clarificarlos, ¿ya? Porque a veces las personas se han perdido en sus valores y la idea es que podamos, así súper concretamente, que el paciente pueda identificar esos valores, pueda clarificarlos y darle una dirección a su vida. Y a veces, ojo, la dirección en su vida eh, puede ser compleja, ¿ya? Pero así como ya es compleja, puedo aceptar el dolor que de pronto pueda tener esa situación. Por ejemplo, imagínense, esto me pasó con un paciente, que es real este paciente. Este paciente, por ejemplo,
quería viajar mucho, tenía el dinero para hacerlo, para viajar, pero tenía crisis de pánico, tenía miedo de que le iba a venir una crisis de pánico. Entonces, hicimos este ejercicio de los valores, él logró identificar uno de sus valores que era la libertad, por ejemplo, que era poder conocer el mundo, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, cuando hicimos este ejercicio y él escribió sus valores, entendió que para viajar iba a tener que soportar un poco de ansiedad, pero que esa ansiedad, obviamente, él o él en este caso la podía manejar, ojo. Él, en definitiva, hacía entrar ese pensamiento de angustia y claramente podía viajar y hacer todo. Entonces, en definitiva, los valores son importantes porque nos van a guiar, ¿ya? Y hay ciertas técnicas, preguntas directas sobre los valores. Hay algunas preguntas ahí que les vamos a enseñar, qué tipo de personas quiero ser, por ejemplo, qué cosas son realmente importantes para mí. Pero hay otra estrategia que yo uso bastante. Bueno, esa también la identificación de los valores. Esta es la que yo uso más. ¿Ya? ¿Dónde está? Se me olvidó. ¿La puse o no la puse? No, bueno, no me acuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Sentas? ¿Dónde estás? Sí, aquí, bueno, identificar, aquí está, disculpe. Identificación de los valores. Esta siempre la hago. Ya yo he hecho como una, mm, una guía, una ficha, por así decirlo, en donde establezco, o más bien dicho, trabajo con el paciente que él pueda establecer los valores fundamentales en distintas áreas de su vida. El área personal, laboral, por ejemplo, y eso hago que lo escriba. Entonces, una vez que terminamos de hacer esa ficha, por ejemplo, esa le digo que la guarde en su mochila, la guarde en cualquier lugar, en la billetera, por ejemplo, y que después cuando esté muy angustiado o cuando esté sobrepasado, saque nuevamente esos valores y recuerde cuáles son los valores. Y también, ojo, esa misma se une con esta, que es, en definitiva, que es la acción comprometida. ¿Ya? Y la acción comprometida no es nada más ni nada menos que la fase conductual o comportamental finalmente de actuar en coherencia con los valores. ¿Ya? Entonces hay varias técnicas que nosotros podemos usar, por ejemplo, en razón de lo mismo anteriormente. Por ejemplo, yo uno, en esa ficha que les contaba, yo uno las dos estrategias. Uno, la estrategia de los valores versus la acción comprometida. ¿Ya? Porque a mí me ha resultado muy bien que el paciente en definitiva logre identificar cuáles son sus valores, cuál es la coherencia que tiene él y hacia dónde quiere avanzar. ¿Ya? Por lo tanto, hay varias formas de trabajar, por ejemplo, el tema de la acción comprometida a través de pequeños pasos. ¿Ya? Después también está el establecimiento de metas SMART y la superación de barreras internas. ¿Ya? En definitiva, la terapia aceptación compromiso, aquí disculpen, voy a ir terminando, discúlpenme, la terapia de aceptación compromiso tiene mucha evidencia científica, mucha, y en la actualidad, queridos colegas, con mucho respeto voy a decir esto, probablemente es una de las mejores estrategias que está en la actualidad. De hecho, hay un metaanálisis muy interesante en donde se refiere que las terapias cognitivas conductuales de tercera generación, sobre todo la terapia de aceptación compromiso, son sin lugar a dudas las mejores técnicas o las mejores formas de poder ayudar a los pacientes. Hay varios metaanálisis que se los voy a dejar ahí, les vamos a hacer llegar la presentación probablemente, ¿ya? Y la idea es que usted pueda revisar estos artículos, son libres de pago, y ahí usted sabe ya que se pueden traducir todas estas cosas en línea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí con pacientes, por ejemplo, con dolor crónico, el proceso de aceptación finalmente es un elemento central, o sea, en estricto rigor a veces hay que aprender a aceptar el dolor, lamentablemente, porque es parte de la vida, es parte de la experiencia, aunque sea algo desagradable, ¿ya? Eso es, pues, queridos colegas, lamento el retraso, pero bueno, espero que cualquier duda, cualquier pregunta, queridos colegas, quedo a total disposición. Como les digo, la terapia aceptación compromiso tiene muchas técnicas, muchas herramientas, por lo tanto, a mí honestamente es algo que siempre digo que me deja tranquilo, tener herramientas y tener posibilidades, ojo, de poder hacer algo más que reestructuración en los pacientes, sino que ayuda mucho la terapia aceptación compromiso a que las personas se puedan alinear con sus valores, a actuar en razón de sus valores y además también aceptar experiencias difíciles que evidentemente él o ella puedan estar experienciando. ¿Bien? Eso es, pues no sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta, alguna observación.
¿ya? Eso. Em, Dejo ahí abierta la posibilidad de generar preguntas. Sí, chicos, recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden en el icono de las reacciones de levantar la manito, pueden hacer sus preguntas. Yo les doy el pase acá. Por ejemplo, ahora tenemos a Paula Caro. Ahí te estoy dando el pase para que actives tu micrófono. Hola, Hola. mm, gracias. Profesor, yo tengo una duda que estaba tomando apuntes y usted al comienzo mencionó que esta terapia era como buena para eliminar un poco el estigma asociado a las enfermedades de salud mental, pero este tipo de terapia serviría también, por ejemplo, para alguien, no sé, que carga con un dolor, pero como físico y emocional, por ejemplo, no sé, alguien que tenga artritis, fibromialgia o alguna otra enfermedad similar. O sea, de hecho, Paula, honestamente te la recomiendo. Porque quizá a lo mejor me expresé mal, pero la idea un poco en esos casos es aceptar la condición, ¿verdad? Ya, es un poquito, quizás al principio me refería más como a problemas psicológicos, porque no sé si te ha pasado, pero a veces los pacientes, cuando uno le diagnostica una depresión, empiezan a actuar como si fueran depresivos, a eso me refería, ¿ya? Entonces, yo te lo recomiendo este tipo de terapia. De hecho, ha tenido mucha evidencia científica de que sirve mucho en psicología la salud, ¿ya? Porque tiene muchas como distintos tipos de herramientas. Entonces, pasar por la aceptación, ayudas con mindfulness, por ejemplo, ayudas a que el paciente logre identificar que tiene síntomas, ojo, pero él no es los síntomas, ¿ya? Por lo tanto, sí, yo te la recomiendo absolutamente, Paula, y pucha, y si lo empiezas a aplicar en ese tipo de cosas, avísame y a lo mejor podemos hacer algo en conjunto. Ya, muchas gracias, profesor, que esté bien. Igual tú. Ahora vamos con Constanza Matus. Le estoy dando el pase. Hola, buenas noches. ¿Se me Hola, hola. escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, saludarlo, profe. Hizo un increíble seminario. Yo todavía me acuerdo cuando nos hacía clase en la UTLA, nos daba Chuta. teorías psicológicas. Fue hace muchos años. Bueno, hace Ah, ya. unos años. Bueno, Les mandé la em, presentación, por si acaso, discúlpame. Les mandé la presentación por el chat, para que la tengan. Ya, muchas discúlpame, gracias. discúlpame. Eh, Tengo dos preguntas. Y una está como más o menos relacionada a lo que preguntó recién la otra chica. Y es que si es que los ejercicios de exposición de la terapia de aceptación y compromiso podría servir para las fobias, el TPT y la esquizofrenia. Ahí es complicada tu pregunta, porque son patologías súper distintas. Al menos, em, ¿cuál fue la primera que me dijiste? ¿Cuál fue La fobia. la fobia? Mira, para la fobia sí, también se puede. También se puede usar ACT con fobias claramente y dentro de la estrategia del ACT también están esos pequeños pasitos que nosotros también podríamos hablar, que es casi una desensibilización sistemática, a lo mejor no con todos los pasos de la desensibilización sistemática, sin embargo, se puede hacer. Con esquizofrenia hay un libro que el otro día compré, todavía no me llega, de terapia, aceptación, compromiso con psicosis. Y ahí tengo la duda, honestamente, porque yo no he atendido pacientes psicóticos con ACT. Siempre las veces, y tampoco he atendido mucho en estos últimos años, cuando trabajaba en el hospital veía mucho más psicóticos, pero en estos últimos años he visto dos o tres psicóticos, y generalmente me he ido por cuestiones mucho más como concretas, honestamente. No te podría mentir, no te podría decir si se puede hacer, o sea, yo creo que se puede hacer, por algo hay un libro de eso, pero yo no he tenido la experiencia de aplicarlo. Lo he aplicado muy bien en depresión, ansiedad, crisis de pánico, en todas las cosas, había y por haber, pero con esquizofrenia no podría referirte así, mira, hay que hacer esto, porque no me ha tocado hacerlo. Y no te mentiría de decirte, mira, sí, sí, no sé, prefiero no mentir. ¿Ya? Entonces, Ya, yo creo que se puede, yo creo que se puede, pero voy a recibir ese libro y ahí te digo si se puede finalmente y de cómo se puede hacer. ya. Ya. Y la otra pregunta es que en un momento cuando mostró el cuestionario de Hayes Ujú. de la terapia de aceptación y compromiso, dijo que ese cuestionario no está validado en Chile.
Ujú. Pero mi pregunta es si usted lo ha ocupado o recomienda pues, ocuparlo, si lo podemos S- ocupar o Sí, si hay sí, sí. alguno similar aquí que se pueda Puedes ocupar. ocuparlo. No, no está validado. De hecho, es algo que yo quiero hacer. En eso estamos para validarlo en Chile. Pero no está validado, pero funciona súper bien. Así que, así como está, no habría problema en aplicarlo. Ahora bien, para ser estrictamente muy rígido y riguroso, claro, falta la validación, falta el artículo que aparezca, mira, sí está validado y funciona, pero un poco nosotros lo hemos aplicado en algunas investigaciones. Yo he hecho algunos análisis psicométricos previos y funciona bien, ¿ya? Pero en estricto rigor, o sea, sí, lo puedo ocupar. Si tú me preguntas, ¿puedo ocuparlo? Sí, ocúpalo, no hay problema. ¿Y consta solamente en esas 7 preguntas que Sí, aparecían en el área? sí es Ya. cortito, muy cortito. Entonces, por ejemplo, lo puedes aplicar con otras escalas, como por ejemplo el DAS 21 sería súper bueno aplicarlo, porque ahí te das cuenta un poquito, em, te das cuenta de cómo la inflexibilidad afecta a la patología depresiva y ansiosa. ¿Bien? Entonces, me parece no solamente aplicarlo solito, sino que acompañarlo con otras cosas más. Algo que me gustaría como acotar solamente es que me hizo acordarme que un psicólogo que yo conozco me comentó una vez, y yo lo asocié a esta terapia, ¿no es cierto? Ujú, Que él tenía una paciente, creo que con esquizofrenia, de hecho también, por eso se lo pregunté, para ujú. ver si tenía alguna experiencia cercana, que la chica, ¿no es cierto?, tenía estas alucinaciones, delirio, y, y él, al intentar aplicar esto, como que esa sintomatología disminuyó. Y eso me llamó mucho la atención. No sé, o sea, habría que verlo, honestamente, pero ustedes saben que la esquizofrenia, y esto con mucho respeto, no se enojen conmigo, em, la esquizofrenia como la terapia psicológica es como más bien secundaria, creo yo. O sea, lo primario ahí claramente es la psicofarmacología. Ahora bien, Claro. si la paciente está compensada y esto le ayudó, pucha, ideal, po, o sea, pero como te digo, yo hasta el día de hoy no he tenido pacientes psicóticos como para tener la oportunidad de aplicar esto. Por lo tanto, desde mi experiencia, yo no lo he aplicado a un psicótico, así que no sé cómo funcionaría. Con el resto de las cosas lo he aplicado, pero con psicótico hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el libro que se encargó? Voy a buscarlo. Ah, no me acuerdo, pero tiene que ser algo como terapia, aceptación, compromiso y esquizofrenia, creo que se llama. Ya. Muchas gracias. De nada, déjame buscarla, porque no me acuerdo. Bien, chicos, en honor al tiempo, vamos con la última pregunta ya, que sería de Pablo Zurita, y le voy a dar el pase. Hola profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, primero La, voy a dar las gracias por, bueno, traer este enfoque, esta terapia. En la DIPA no se había visto nada como asociar las terapias de tercera generación. Así que darle las gracias por poder traernos de alguna manera bien ilustrada como el enfoque. Ahora, también rescatar hubo como un viño a la teoría del marco relacional, mm, que creo que es central en esta terapia. sí, Y es central porque Hayes, en el fondo, lee la obra de Skinner, lee la obra de Skinner de conducta verbal y crea lo que se llama la teoría de marco relacional. Y en ese sentido, bueno, es una crítica obviamente constructiva que yo creo que está súper bueno como poder integrar los fundamentos de la terapia. Pero, por ejemplo, como planteaba Kahneman Luciano, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia que viene del contextualismo funcional de Pepper, que está asociada al análisis funcional de la conducta. De hecho, Hayes, él se denomina un analista de la conducta, no se denomina de otra forma. Hay entrevistas donde él se denomina analista de la conducta, donde las teorías del aprendizaje son central para pensar los problemas psicológicos, las teorías de cambio, y eso siento que a lo mejor falta todavía darle un énfasis más teórico al fundamento de las terapias de aceptación y compromiso, porque si no nos quedamos con puras técnicas mm, técnicas. Entonces, yo siento que es una muy buena sacada como de Rosa, pero como crítica constructiva quizá, es como sacamos también
el fundamento, porque si no quedamos con que ya vamos a aplicar esta técnica mindfulness, pero si no usamos un análisis funcional, Hayes mismo lo integra en parte de su libro, en los dos primeros capítulos, por ejemplo, de su libro original, quedamos como llenando de técnicas y finalmente no entendemos cómo el comportamiento finalmente se va cambiando. El contextualismo funcional plantea que el comportamiento o la conducta verbal, como también les llaman, Mm, se modifica en la medida que uno modifica el contexto, ¿no? correcto. Tiene una Mm, visión pragmatista, funcionalista, o sea, hay hartas cuestiones más filosóficas atrás. Yo creo que, obviamente, a lo mejor en el curso se va a tocar, pero creo que es fundamental, porque si no, olvidamos que estamos haciendo... Pablo de Guzmán dice, ¿cuál es la pregunta? No es pregunta, es una, más bien una discusión más académica, porque a mí me interesa más bien eso. Pero creo que hay que volver al fundamento. Y eso va a ser necesario para comunicar la terapia de aceptación y compromiso con la terapia analítico-funcional, no la psicoanalítica. Analítico-funcional con la activación conductual, con todas las otras hermanas, de alguna forma. Eso, bueno, obviamente reconocer y también discrepar en algunas cosas y que creo que puede ser útil para futuras clases y todo. Eso. súper. Sí, claramente en una charla de una hora es medio complicado abordar la profundidad, pero sí en el curso claramente hay harto del marco relacional porque claramente se tiene que aprender y se tiene que entender para, como tú bien dices, aplicar en el correcto contexto las técnicas, ¿ya? Pero como esta era una conferencia solamente a través de la introducción a la terapia aceptación compromiso, y lo otro requiere claramente hay que darle harta vuelta. Yo creo que la teoría del marco relacional no es tan simple, entonces hay que estar un par de horas ahí dándole vuelta a varios conceptos para que obviamente los colegas puedan aprender cómo aplicar las técnicas correctamente y en qué momento. ¿Ya? Pero sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, hay que ahondar más en eso. De hecho, aquí puse una sola diapo, pero claramente que es absolutamente insuficiente. ¿Ya? Pero bueno, es parte en definitiva de la invitación también, es parte un poquito de lo que vamos a ahondar en el curso. Obviamente las técnicas también las vamos a ahondar más, claramente en una hora, o sea, 50 minutos es un poquito difícil hacerlo. ¿Sí? Bien, pues chiquillo, oye, sí, yo mandé la diapo por si acaso aquí al chat. Y también, según entiendo, los chicos de Adipa también a subir. ¿Bien? Eso es. Y bien, chicos, ya darle las gracias al expositor por su presentación. Y no sé si el profesor Jonathan quiere dedicarles algunas palabras para dejarlos invitados y que participen en el programa que se viene. Sí, ¿no? Muchas agradecerle a todos de verdad la atención. Yo creo que esta estrategia de aceptación y compromiso para mí ha sido un descubrimiento muy interesante que ha llevado a que los pacientes mejoren y que los pacientes, a mi juicio, tengan una recuperación más profunda. ¿Ya? Tal como les decía, yo partí con terapias de segunda generación, pero de alguna otra forma me vi corto con el tratamiento. Y en razón de eso, evidentemente uno empieza a buscar respuestas, empieza a leer, buscar otros paradigmas para ver si es que estaré en el paradigma correcto o no. Uno pasa, ojo, por esas crisis como terapeuta. De hecho, debo reconocer, yo partí siendo lacaniano, imagínense el medio cambio. ¿Ya? Después pasé por sistémico cuando era estudiante universitario, constructivista, o sea, una serie de cosas hasta cuando llegué al cognitivo conductual y me hizo mucho sentido. Pero yo creo que la terapia aceptación compromiso de verdad, es una estrategia muy interesante y que nos lleva a la profundidad, y nos lleva finalmente a que nuestros pacientes obviamente puedan tener un cambio mucho más profundo. Bien. Eso pues chicos y chicas, hoy un gusto conocerlos y que bueno, que gane el más mejor. Así que eso, ¿ya? Y nos estamos viendo en el curso. Gracias, profe.